Muchas gracias. Muy contento de estar en esta casa sindical que lleva el nombre de un grande, de Julián Besteiro. Él no, como sabéis, no se exilió, él murió en la cárcel. Él permaneció en Madrid hasta que llegaron las tropas franquistas y no se movió de su casa, sabiendo lo que le iba a suceder. El 1 de abril del 39 finalizó la guerra, pero la paz no llegó a los pueblos de España. La prioridad en la dictadura de Franco fue el exterminio de los adversarios, como ha dicho Pepe. Según datos oficiales, en 1940 estaban encarcelados más de 270.000 republicanos. Muchos de ellos, como el poeta Miguel Hernández, murieron en la cárcel a causa de la enfermedad por no recibir una asistencia sanitaria adecuada. Entre 1939 y 1946 fueron asesinadas más de 50.000 personas. Esta operación de destrucción fue perpetrada por la justicia militar, que suplantó a la justicia ordinaria. Los consejos de guerra durante muchos años fueron farsas jurídicas que acusaban del delito de rebelión a los demócratas que habían respetado estrictamente la legalidad constitucional vigente. Sus resoluciones, las de estos consejos de guerra facciosos, violaban el principio penal que prescribe la condena de los hechos, nunca de las ideas ni las creencias. El desenlace de la guerra y la dictadura provocaron un éxodo sin precedentes. Nunca en su larga historia de exilios, dice Julián Casanova, España había conocido uno de estas características, por su amplitud y duración. Soldados y civiles, obreros, campesinos y técnicos, hombres y mujeres de todas las regiones y condiciones sociales iniciaron el duro camino del exilio. Entre ellos estaban los poetas Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda, los científicos Ignacio Bolívar, Pío del Río Ortega y José Giral, los escritores Max Au, Francisco Ayala y Arturo Barea, los filósofos José Gaos, Ferrater Mora y María Zambrano, los historiadores Claudio Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal y Américo Castro, los catedráticos Fernando de los Ríos, Pablo de Azcárate y Luis Jiménez de Asúa, y los artistas Pablo Picasso, Julio González y Juan Gris, por citar a unos cuantos. Su marcha, como ha dicho Pepe, representó una sangría enorme para el progreso de España. 470.000 republicanos españoles, 470.000, entre los cuales había 170.000 mujeres, ancianos y niños, se encaminaron, tras la caída de Cataluña, hacia la frontera francesa, en el invierno del 39. Fue un dique roto, como lo calificó Arturo Barea. Juan Manuel Bonet califica la retirada como la indescriptible avalancha, la recogida de las armas y del parque automovilístico, los campos improvisados en las playas, todo eso fue la estampida, la retirada. El gobierno francés de Édouard Daladier no preparó de forma conveniente la acogida y, presionado por la derecha fascista y xenófoba, procedió a recluir a los refugiados españoles en campos de internamiento de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Amélie-les-Bains, de Vacaré, Brains, Gurs y muchos otros. Todos ellos dotados de unas deficientes condiciones de acogida. Agustí Bartra, el artista Agustí Bartra, que estaba entre ellos, los consideró una ciudad de la derrota. Como ha resaltado un estudioso del tema, Jonay Pérez, los refugiados sufrieron situaciones de hostilidad y desamparo. Dice: la improvisación, la incapacidad administrativa para dar respuesta al enorme volumen de refugiados, la humillación o incluso la vejación fueron los términos que definieron la acogida dada a los refugiados españoles. Esta circunstancia se agravó muchísimo con la formación del gobierno colaboracionista de Petén, que instauró por deseo propio y por colaboración con el Tercer Reich y con la policía franquista
la represión ideológica de aquellos que representaban, según ellos, lo antinacional. De modo que los anarquistas, los comunistas, los socialistas y en general los miembros del Frente Popular fueron señalados como indeseables a perseguir. Así, 40.000 refugiados españoles fueron obligados a trabajar forzadamente en las industrias de guerra de Alemania. 9.000 fueron internados en campos de concentración nazis, como el de Mauthausen, donde murieron 5.000 españoles. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ante el incierto peligro que ello representaba, a finales del 39, unos 300.000 refugiados decidieron regresar a España, asumiendo el gravísimo riesgo que ello entrañaba. Otros se dirigieron a diferentes países, en Europa, en América, en África, en Asia. Unos 200.000 se afincaron en los departamentos del sur de Francia y convirtieron a Toulouse en la capital europea del exilio republicano español. Cuando el ejército de Hitler invade Francia, unos 60.000 refugiados, donde había muchos sindicalistas, políticos, escritores, científicos, militares, partieron desde los puertos franceses hacia Latinoamérica, en expediciones organizadas por la JARE y el SERE, los organismos de ayuda a los refugiados. Gracias al apoyo prestado por Lázaro Cárdenas, México acogió unos 30.000 y se convirtió en el principal centro poblacional, económico y cultural del exilio americano. Argentina acogió unos 10.000, República Dominicana 5.000, Venezuela 5.000, Chile 2.000, Colombia 1.000 y entre Estados Unidos y Canadá otros 1.000. Algunos dirigentes republicanos que estaban en Francia desde el final de la Guerra Civil fueron detenidos. Julián Zugazagoitia, socialista, ministro de Gobernación de la República; Lluís Companys, catalanista, presidente de la Generalitat Catalana; y el anarquista Joan Peiró, ministro de Justicia de la República, de Industria, fueron entregados por la Gestapo y Petén a Franco. Un juicio sumarísimo sin garantías los condenó a la pena de muerte. La dictadura de Franco, salida de la Guerra Civil y consolidada en los años de la Segunda Guerra Mundial, afirma Casanova, situó a España en la misma senda de muerte y crimen seguida por la mayoría de los países de Europa. La destrucción del contrario en la guerra dio paso a la centralización y el control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por las leyes del nuevo Estado. Paul Preston, por su parte, ha denunciado a los arquitectos del terror, a militares, sacerdotes, policías, médicos y escritores como Gonzalo Queipo de Llano, Juan Tusquets, Mauricio Carlavilla, Antonio Vallejo Nájera y José María Pemán, que justificaron y alentaron la política de odio y violencia que quebró la convivencia española durante varias décadas. España quedó partida en dos, los vencedores y los vencidos. Dice Casanova, el proyecto reformista de la República y todo lo que esa forma de gobierno significaba fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos. Y el movimiento obrero, sus organizaciones y su cultura resultaron sistemáticamente eliminados en un proceso más violento y duradero que el sufrido por otros movimientos de resistencia al fascismo en Europa. En eso consistía también la operación quirúrgica en el cuerpo social de España, reclamada con tanto ahínco por los militares sublevados, las clases poseedoras y la Iglesia Católica. El mantenimiento del estado de guerra hasta el año 48, 9 años después de acabar la contienda, transformó la sociedad, destruyó familias enteras, rompiendo las básicas redes de solidaridad social, e impregnó la vida diaria de miedo, de prácticas coercitivas y de castigo. La amenaza de ser perseguido, humillado, la necesidad de disponer de avales y buenos informes para sobrevivir, podría alcanzar a cualquiera que no acreditara una adhesión inquebrantable al movimiento o un pasado limpio de pecado republicano. Más de una generación de españoles creció y vivió bajo el dominio de Franco sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Ese gobierno autoritario tan prolongado tuvo efectos profundos en las estructuras políticas, en la sociedad civil, en los valores individuales y en los comportamientos de los diferentes grupos sociales.
El ejército, la Iglesia Católica y FET de la Jons fueron los pilares de la dictadura. El ejército fue el brazo armado del régimen. Franco eliminó a los altos mandos que discrepaban de su línea de actuación política y se rodeó de militares que la secundaban. La misión reglamentaria del ejército, tal como ha resaltado Luis García Arias, era luchar contra todo lo que amenazara desde el exterior o el interior abiertamente o de manera latente el cuerpo y alma de lo que los vencedores entendían como nación. Esta misión, afirma otro militar, Amadeo Martínez Inglés, tendría consecuencias operativas y logísticas, ya que huyendo de lazos orgánicos o despliegues coherentes para una acción estratégica contra un hipotético enemigo exterior, se buscaba que cada ciudad importante, punto sensible o de interés nacional, tuviese un regimiento de guarnición lo más cerca posible para reprimir. Y eso condicionaba la estructura y la existencia del ejército de tierra, un ejército numeroso y ampliamente repartido por toda la geografía nacional. Por lo demás, Prudencio García, otro militar demócrata, ha cuestionado esta arbitraria utilización política. ¿Cómo impedir, se pregunta, que un ejército absolutamente desvinculado de la cosa pública, únicamente diestro en el manejo de sus armas, pero con su mente ayuna de toda valoración moral y social, pueda ser utilizado como vulgar instrumento por un poder oligárquico y sin escrúpulos a servicio de sus intereses y en detrimento de esa misma sociedad a cuyo servicio dicho ejército fue construido? La Iglesia Católica se puso al servicio del régimen, ignoró los asesinatos que se estaban perpetrando y constituyó el elemento crucial de su legitimación. Julián Casanova ha llamado la atención sobre la identificación del clero y el catolicismo con la rebelión militar de julio del 36, sobre el pacto de sangre y la simbiosis entre religión, patria y caudillo, que emergió tras la guerra, y sobre el intercambio de favores que la Iglesia y los católicos mantuvieron con un régimen asesino levantado sobre las cenizas de la República y la venganza de los vencidos. Algunos religiosos, como el jesuita Constantino Baile, vincularon directamente el fascismo y el catolicismo. Afirmó: si por fascistas se entiende a los que propugnan un gobierno que dé al traste con la farsa del parlamentarismo y del sufragio universal, que ahogue los sindicatos y los partidos revolucionarios, cuevas de bandoleros, que abomine de la democracia al uso, disfraz de vividores y camisa de fuerza para el pueblo incauto, que descuaje la envenenada semilla judeomasónica, entonces sí, el alzamiento nacional, el gobierno de Franco, toda la España cristiana, somos fascistas. Desvergüenza pura y dura. A partir del 45, tras la derrota de Hitler y Mussolini, el nacionalcatolicismo fue la careta que utilizó el franquismo para sortear la reprobación de las democracias occidentales. Por lo demás, el Partido Único Franquista, denominado oficialmente FET y de las Jons o Movimiento Nacional, fue, según Borja de Riquer, el único instrumento legal para organizar a los partidarios de la dictadura, y de él dependieron las diferentes organizaciones de encuadramiento y apoyo. También, dice Borja, fue el instrumento que posibilitó, apenas sin disidencias, el apoyo de conveniencia del mundo económico al régimen de Franco. De hecho, nunca hubo una estrategia burguesa alternativa al franquismo y al margen del movimiento nacional que adquiriese cierta relevancia. El gran anhelo de los exiliados republicanos era la restauración de la democracia. Durante los primeros años, dado el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de regresar a España les parecía viable. Por eso convocaron actos culturales, encuentros cívicos y mítines conmemorativos del 14 de abril que trataban de crear lugares de memoria para mantener vivo el universo simbólico que habían dejado en la patria perdida. Un ejemplo de estas iniciativas fue la constitución en París en 1944 de la Unión de Intelectuales Españoles, que integró a un amplio espectro de escritores, profesores y artistas como Julio Álvarez del Valle, Salvador Bacarís, María Casares, Corpus Barga, Fernández Montesinos,
Núñez de Arenas, Portela Valladares, Jorge Semprún y Manuel Tuñón de Lara. Publicaron un boletín, el Boletín de la Unión, publicado entre el 44 y el 48, donde expusieron sus ideas, sus preocupaciones, sus expectativas. Animados por el curso favorable de la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes republicanos en el exilio impulsaron en 1943 la Junta Española de Liberación. Su activa labor en los foros internacionales logró que el gobierno franquista fuera excluido de la conferencia para redactar la Carta de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco 2 años después. En 1945 se disolvió la Junta Española de Liberación y las Cortes Republicanas eligieron a Diego Martínez Barrio, presidente de la República, y a José Giral, presidente del gobierno. No obstante, las divergencias entre los diferentes partidos republicanos sobre estrategias y prioridades de lucha contra la dictadura debilitaron en bastante medida su proyección pública. El tiempo fue transcurriendo y la combinación de Guerra Fría y Realpolitik desarrollada por las potencias occidentales favorecieron la permanencia de Franco, sobre todo tras los acuerdos suscritos en 1943 con los Estados Unidos y el Vaticano, y la incorporación posterior a la UNESCO, la ONU, la OIT, la OCDE y el FMI. Como ha dicho Enrique Moradiellos, dado el interés geoestratégico de la península ibérica para la defensa de la Europa occidental, al compás del creciente clima de Guerra Fría entre este y oeste, fue fraguándose la supervivencia de la dictadura franquista en la posguerra mundial. Todo ello condicionó las perspectivas de los exiliados. Muchos deshicieron las maletas y se buscaron la vida en los países de acogida. Algunos consiguieron incorporarse a entidades educativas, científicas y culturales, en donde llegaron a tener buenas condiciones profesionales y hacer una buena labor. A otros les fue peor y sobrevivieron con grandes dificultades. En la mayoría de los casos, la experiencia del exilio dejó una huella profunda que marcaría toda su vida. Como afirmó el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, afincado en México, el exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y que nunca se abre, y por ello se está siempre en vilo, sin tocar tierra. El exiliado puede volver, pero una nueva nostalgia y una nueva idealización se adueñarán de él. Puede quedarse, pero jamás podrá renunciar al pasado que lo trajo aquí, y sin el futuro, ahora, con el que soñó tantos años. Otros autores, como Arturo Barea, en Raíz Rota, o María Teresa León, en Fábulas del tiempo amargo, reflejaron asimismo el sentimiento de derrota y desamparo, el desgarro producido por el exilio y el sueño del retorno que compartían la mayoría de los exiliados. La lucha contra la dictadura se fue desplazando paulatinamente hacia el interior. Desde las cárceles, los presos consiguieron conectar con antiguos militantes socialistas, comunistas y anarquistas y comenzaron a crear una red de gremios, ramas, sectores y barrios. Un modelo que convivió en algunas áreas montañosas con la guerrilla. Guzmán Gómez ha rescatado el rostro de los hombres sin nombre, que llevaron a cabo este complejo proceso de reconstrucción a través de la documentación que generaron e intercambiaron dentro y fuera de España, la mayor parte de la cual fue incautada por la policía, razón por ello que esta historia se ha desconocido hasta ahora. Los socialistas, a pesar de la enorme dureza de la posguerra, consiguieron mantener su identidad grupal y su cultura política. A partir de 1940 realizaron las primeras acciones para conocer la situación de las antiguas agrupaciones políticas sindicales, crear mecanismos de coordinación y reconstruir una organización de ámbito nacional. Las antiguas divergencias entre desteiristas, largocaballeristas, prietistas, negrinistas quedaron aparcadas. Poco a poco lograron objetivos importantes, plasmados en la constitución de 8 comisiones ejecutivas dentro de España que funcionaron sin interrupción entre 1940 y 1954.
La represión policial franquista condicionó este proceso de reconstrucción, practicando numerosas detenciones de militantes y desarticulando las estructuras creadas. Tomás Centeno, secretario general socialista, fue detenido el 15 de febrero de 1953 en el hospital donde acompañaba a su mujer, que acababa de tener una intervención quirúrgica. Tras sufrir durante varios días salvajes torturas y con el cuerpo totalmente destrozado, el 20 de febrero se quitó la vida en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid de la Puerta del Sol. El Partido Comunista impulsó acciones guerrilleras contra la dictadura. Una de sus grandes actuaciones fue la Operación Reconquista, a través de diversos ataques por la frontera pirenaica, realizado por las unidades de la agrupación de guerrilleros españoles que se había constituido en Francia, con objetivo de provocar un levantamiento popular, establecer un gobierno provisional y forzar la intervención de las potencias democráticas para forzar el fin del régimen de Franco. Así, el 19 de octubre del 44, la 204 División de Guerrilleros, liderada por el coronel Vicente López, con 12 brigadas, avanzaron por el Valle de Arán y ocuparon una docena de caseríos: Bausen, Caneján, Pusingles, La Bordeta, Vilamós, etc. Y establecieron en Bosot su cuartel general. El avance no fue frenado por las fuerzas franquistas de la frontera, que quedaron sorprendidas, pero luego, con refuerzos que llegaron de las regiones inmediatas, contraatacaron y realizaron un despliegue que tenía el objetivo de rodear las posiciones guerrilleras y cortar las posibles vías de salida hacia Francia. Ante esta situación, Santiago Carrillo, acompañado por el general Luis Fernández, jefe de la agrupación de guerrilleros, se presentó en el puesto de mando y ordenó la retirada. La operación concluyó con un balance de 161 muertos y numerosos heridos. El PC, a pesar de este fracaso, continuó el plan de guerrillas que operaban en Andalucía, Castilla y Cataluña. Los medios de comunicación, que estaban sometidos a una estricta censura, no dieron informaciones de estas acciones de lucha y las desvirtuaron presentándolas como meras manifestaciones de terrorismo y bandolerismo, por lo cual el efecto de sensibilización y movilización ciudadana fue reducido. Al poco tiempo, el PC modificó su estrategia política y en 1946 se incorporó con Carrillo al gobierno de la República instalado en París. Por lo demás, destacar la labor de los anarquistas que recrearon el movimiento libertario de resistencia con el fin de reorganizar su militancia y prestar apoyo a los exiliados. Pronto se produjo una escisión entre ellos, liderada por dos exministros, García Oliver, los llamados colaboracionistas, los defensores de alianzas entre las diferentes fuerzas republicanas, y Federica Montseny, la primera mujer ministra en España, que prefería seguir una trayectoria autónoma. El movimiento anarquista no consiguió agruparse en la misma medida que lo hicieron los socialistas y los comunistas, y de hecho sus acciones guerrilleras en ciudades se fueron agotando en los años 50. La oposición antifranquista fue incorporando nuevos actores y adaptando nuevas formas de lucha. Las protestas de los estudiantes universitarios de 1956, lideradas por Javier Pradera, Miguel Sánchez Mazas, Ramón Tamames, Manuel Ortuño, Jesús Ibáñez y Enrique Mújica, tuvieron una gran repercusión. Su manifiesto exigió la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes, elegido democráticamente, la supresión del CEU franquista, y demandó un cambio de perspectiva para el bien de España que permitiera sacar a la universidad de su humillante inercia, su ineficacia e intolerancia, con maestros eminentes apartados por motivos ideológicos y personalistas, y titulados carentes de perspectivas profesionales. El CEU atacó a los estudiantes, se produjeron altercados que produjeron una profunda perturbación del equilibrio de las familias del régimen. Fueron cesados el ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, el secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, y el rector de la universidad, Pedro Laín Entralgo. Como ha señalado Juan Sisinio Pérez Garzón, esta revuelta unió contra la dictadura a los hijos de los vencedores y vencidos de la guerra, compañeros de pupitre en la Universidad madrileña,
hizo crujir las vigas que sostenían la dictadura y logró impactos en el régimen con eco en la prensa internacional. Por lo demás, las propuestas universitarias de reconciliación de vencedores y vencidos y de superación de la guerra comenzaron a abrirse paso en los partidos políticos. Otro hito relevante fue el cuarto Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en 1962 en Múnich, que Ramón Villares considera el verdadero parteaguas de la oposición política al franquismo. 118 políticos de todas las tendencias opositoras al franquismo en el interior y en el exterior, excepto el Partido Comunista, entre quienes estaban Madariaga, Llopis, Gorki, Vidal Benito, Ridruejo, Gil Robles, Pons, Satrústegui y Álvarez de Miranda, alcanzaron acuerdos que mandaban el establecimiento inmediato del sistema democrático, la homologación de España con los países de Europa Occidental, la garantía de libertades de expresión y de asociación, con una referencia especial a partidos y sindicatos, y el reconocimiento de las distintas comunidades territoriales. Hoy ha terminado la guerra civil, afirmó con rotundidad Salvador de Madariaga cuando concluyó el Congreso. La lucha contra la dictadura reforzó cada vez más el protagonismo de las fuerzas del interior, pero el legado republicano permaneció en la memoria de los españoles e influyó en las actuaciones políticas del PSOE, el PC, la UGT, Comisiones Obreras, el PNV y ERC. Por otra parte, es incuestionable la influencia de personalidades procedentes del exilio como Santiago Carrillo, José Prats, Josep Tarradellas, Jorge Semprún, Jesús Leizaola y Manuel Irujo. Como afirma Villares, la España peregrina y la España cautiva sumaron fuerzas en aquel momento decisivo para reconquistar la democracia. Dice Villares, se puede sostener que muchos de los ideales del exilio, en especial los vinculados con la homologación de España con los países democráticos europeos y la resistencia a abandonar las lealtades primordiales a la España republicana y a la diversidad de sus pueblos y culturas, contribuyeron no poco a dotar de legitimidad el proceso de transición democrática y a comprobar que su destierro no había sido en vano. Bien, vamos de tiempo. Y a terminar la intervención con los testimonios de tres ilustres exiliados: Manuel Azaña, Manuel Chávez Nogales y Trifón Gómez. Azaña, en 1939, cuando estaba exiliado en Cologne-sur-Salève, en Francia, escribió 11 artículos que fueron publicados en los principales periódicos y revistas europeos, en los que analizó las claves y las consecuencias de la guerra. Los principales temas que trató en ellos de forma muy resumida son los siguientes. Si alguien lo quiere conocer más ampliamente, en el libro que yo hice de Azaña, los analizo bastante en profundidad. 1. Las causas de la guerra y la revolución fueron de orden interior y exterior que se relacionaban entre sí. Dice Azaña, el régimen monárquico se hundió por sus propias carencias, al ser incapaz de canalizar las demandas democráticas de los españoles. Los 7 años de dictadura del general Primo de Rivera despertaron un sentimiento antimonárquico que favoreció la proclamación de la República. Los gobiernos de la República desarrollaron un ambicioso programa de reformas para modernizar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos. Pero las reformas, aunque muchas eran moderadas, fueron rechazadas enconadamente por los sectores privilegiados y radicales de la izquierda. Desde 1934 se desencadenó una espiral de violencia y de pasiones que llevó a la catástrofe. El 18 de julio del 36, la organización militar clandestina que estaba conspirando contra la República desde que la República echó a andar, dio el golpe de fuerza. 2. La intervención de las potencias europeas en la guerra de España fue decisiva. Condicionó el curso de la guerra. La entrada de los ejércitos de Alemania y de Italia violó la soberanía española y el derecho internacional. Los gobiernos de la República denunciaron la agresión en la Sociedad de Naciones y exigieron la retirada de las tropas extranjeras. Pero la Sociedad de Naciones los remitió al Comité de No Intervención de Londres, liderado por Inglaterra y Francia. Este comité llevó a cabo una actuación de inacción e irresponsabilidad
que favoreció a los rebeldes. La no intervención consistía en negar al gobierno de la República su derecho a comprar armas en el mercado internacional, mientras que los ejércitos de Hitler y de Mussolini introducían en España miles de soldados, cientos de aviones y carros de combate y toneladas de material bélico. Fue una gestión catastrófica. Y el principal responsable, según Azaña, fue Inglaterra, Chamberlain primero y Churchill después, para quienes España, la guerra española, era una cuestión secundaria que no debía perturbar el equilibrio europeo, aunque se pisotearan los derechos de los españoles. En aquella circunstancia, el gobierno de la República buscó armas donde pudo, compró armas y municiones en todos los mercados existentes, y la Unión Soviética se convirtió en su principal proveedor. Aunque la distancia, los problemas de navegación y las barreras interpuestas en Europa limitaron la amplitud y regularidad de los suministros, siempre inferiores a los que Alemania e Italia entregaban a los rebeldes. Según Azaña, la política internacional de Stalin trataba de fortalecer el precario equilibrio europeo, apoyando a Francia, su principal aliada, frente a la agresiva política de Hitler. Según la perspectiva de Moscú, el hundimiento de la República Española debilitaría la posición francesa en Occidente y en el Mediterráneo, perjudicando sus intereses. 3. El golpe del 18 de julio fracturó al ejército republicano, pasándose a la mayoría de los mandos intermedios, el escalón de los capitanes, esencial, porque era el que tenía el contacto con las tropas, al enemigo. Ante esta realidad, el gobierno no tuvo más remedio que reorganizar el ejército de arriba abajo. Al principio, la mayoría de los soldados republicanos eran milicianos voluntarios. Esta es la visión de Azaña, que yo comparto, sin instrucción ni disciplina, pero que tenían una elevada moral de combate. Los oficiales profesionales los militares profesionales eran mirados con recelo y desconfianza y tenían serias dificultades para realizar su trabajo. Los milicianos eran más proclives a obedecer las consignas de la CNP, la UGT, el PC y la FAI, que tenían batallones propios, sin conexiones entre sí, planes unitarios, ni jefes superiores capaces de aprovechar bien los recursos. En todo caso, el arrojo, la disposición y el compromiso de los milicianos paliaron estas carencias. Esto cambió en 1937. El gobierno republicano, gracias sobre todo a Indalecio Prieto, después a Juan Negrín, y con el protagonismo del general Rojo, que asumió la alta dirección de la guerra, hizo un gran plan de reorganización que consiguió dotar al ejército republicano de una mayor eficacia. Más adelante se abordó la situación de la retaguardia, tomándose el control de las industrias de guerra que habían sido incautadas por los sindicatos. En todo caso, según Azaña, pese a los grandes esfuerzos realizados, persistieron grandes deficiencias como la carencia de mandos intermedios, la discontinuidad de los aprovisionamientos militares, la intervención de los partidos políticos en asuntos militares, que todo eso determinó finalmente el desenlace de la guerra. Azaña también lamentó las divisiones que se produjeron en las organizaciones que representaban a la República. Para ellos, estas divisiones causaron un gran daño. Partidos y sindicatos no fueron capaces de dejar a un lado sus objetivos particulares. Unos pensaron que había que priorizar la revolución, otros ganar la guerra. Y hubo una enconada lucha entre ellos, como se dio, por ejemplo, en los sucesos de mayo del 37 en Barcelona. Hubo un enfrentamiento abierto entre anarquistas y trotskistas contra socialistas y comunistas. En el ámbito económico, fue importante suprimir la incautación de los sindicatos y que el Estado, el gobierno de la República, controlase las industrias de guerra y las pusiese al servicio de los objetivos militares. No obstante, esto también representó, según Azaña, un problema. El problema de la generación de la producción militar no fue lo más eficiente posible. Criticó en el ámbito político la creación de gobiernitos, este término es suyo, de gobiernitos soberanos, y pone los ejemplos de Asturias o de Cataluña. Gobiernitos carentes de visión de conjunto. Para Azaña, la introducción de fines secundarios y fragmentarios, la ruptura de la unidad y disciplina en el frente republicano y los reveses militares generaron una dinámica que finalmente condujo a la pérdida de la guerra.
En fin, Azaña hace estas reflexiones guiado, dice él, por dos objetivos. Dejar un testimonio para la reconstrucción de la historia, que la historia no la escriban los vencedores, y para que en el futuro inmediato estos testimonios puedan ayudar a los republicanos españoles a reconstruir la doctrina y la ética de su proyecto democrático. Manuel Chávez Nogales es uno de los mejores periodistas del siglo XX. Nació en Sevilla en 1897 y escribió numerosísimos artículos, crónicas y reportajes en los mejores medios de comunicación españoles, europeos y americanos, como Ahora, Heraldo de Madrid, El Sol, L'Europe Nouvelle, La Dépêche du Midi, Marianne, Bohemia, La Nación, Sucesos para Todos, El Tiempo o Jornal de Brasil. Y también realizó programas radiofónicos en Radio París y en la BBC. Gracias a su capacidad emprendedora y a su talento, Ahora, el periódico Ahora fue el más importante de la Segunda República. Chávez Nogales también fue un excelente escritor. Sus obras, La agonía de Francia, A sangre y fuego, Los secretos de la defensa de Madrid y El maestro Juan Martínez, que estaban allí, tienen una excelente escritura, un buen ritmo narrativo y una clarividencia e interés notable de los temas tratados. Si les animase a leer algunos de estos libros, la verdad es que hay muchos para elegir. En mi opinión, el mejor es La agonía de Francia. Ahí analiza la invasión del ejército nazi de Francia, la caída de Francia, la rendición sin luchar. Según él, realmente era la derrota política y moral antes que militar de la democracia europea, de la democracia francesa. Es un libro corto, escrito sobre la marcha cuando él partió de su primer exilio, que fue Francia, su segundo exilio, que fue Inglaterra, porque la Gestapo iba por él, porque había hecho artículos y crónicas muy duros contra Hitler y contra Goebbels, y pese a estar escritos un poco a vuelapluma, que podríamos decir, tiene una profundidad extraordinaria y tienen todavía vigencia, porque aluden a los problemas de la democracia parlamentaria. Puestos a leer, leería dos libros que son parte de uno, dos partes de uno mismo, A sangre y fuego y La defensa de Madrid. A sangre y fuego, 11 relatos de aspectos significativos de la guerra civil y la defensa, en donde aparecen pues, temas muy interesantes, los bombardeos brutales de la Legión Cóndor alemana o la aviación legionaria italiana sobre población civil. Hay unas descripciones patéticas, tremendas. Las respuestas de represalia, cuando hay bombardeos, las sacas de las cárceles para vengarse de estas agresiones. Comentó los problemas, el desequilibrio que había en los ejércitos, un poco en la línea de Azaña. Él era azañista, Chávez Nogales, no militó en un partido político, pero estaba muy cerca de Azaña. Bueno, describe muchos aspectos interesantes y condena sin ningún rubor la barbarie de aniquilación del adversario que practicaban los extremistas de los dos bandos. En La defensa de Madrid es un canto al pueblo de Madrid, principal protagonista de la defensa de Madrid frente al ataque del ejército franquista, que no consiguió tomar Madrid en toda la guerra, fue un éxito de la República. Hace un elogio muy grande del general José Miaja, interesante, porque no ha sido reconocido por diferentes razones, que luego en el coloquio, si acaso lo retomamos. Él dice que Miaja, con una gran inteligencia, una gran capacidad de negociación, consiguió unir a sindicatos y partidos para defender Madrid cuando el ejército republicano de Álvaro Caballero se fue a Valencia. Y hubo que reconstruir un ejército. También se benefició a los pocos meses con la llegada de la ayuda soviética, pero hubo que levantar un ejército improvisado de abajo arriba y lo hizo con una gran eficacia. Chávez presenta a Miaja como un gran héroe, como el héroe de la defensa sin lugar a dudas. También lo reconoció de alguna manera Indalecio Prieto, con testimonios escritos. Y por último, puesto a recomendar un libro también, es muy interesante, El maestro Juan Martínez, que estaba allí. Es un libro curioso, porque yo cuando no había leído el libro pensaba que Juan Martínez era un maestro de escuela, un maestro que estaba en Rusia. No. Juan Martínez era un bailarín flamenco de Burgos. Y bueno, pues la verdad es que las descripciones que hace del bailarín flamenco es un bailarín flamenco con su mujer Sole, una mujer guapísima, como una onza de oro, dice Chávez, haciendo una tournée
por Turquía, después entran en Rusia y les pilla allí la revolución. Y están allí durante 6 años, hasta que marchan al final de la guerra. Después, o sea, viven la revolución y la guerra. Y hace unas descripciones muy interesantes, con mucha agudeza, donde presenta los claroscuros de la revolución. Destaca aspectos positivos y también aspectos negativos, ¿no?, de la revolución soviética y de la guerra civil. Y esto hay que decir que lo hace en una época donde nadie se atrevía a criticar la revolución soviética. Él está allí cuando hace su primer viaje en avión en el año 28. A los 10 años, a los 11 años de la Revolución de Octubre, ¿no? Y hace unos diagnósticos que no se atrevía nadie en hacer en ese momento. Se harán a partir de los años 50 y 60 en Europa, antes. Totalmente recomendable a mi juicio, ¿no? Pero sobre todo, y eso es lo que voy a dedicar el libro mío sobre Chávez, que ha comentado Pepe, que saldrá en abril, lo más interesante de Chávez es cómo ve los grandes acontecimientos del siglo XX, que no han envejecido. Yo además le pongo el listón alto a Chávez, porque analizo la Revolución Soviética, la Alemania de Hitler, la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, la Guerra Mundial, la rendición de Francia, el exilio republicano, y primero lo que hago es un diagnóstico de lo que dicen hoy los historiadores. Y después digo qué dice Chávez. Es un poco una comparación un poco insidiosa, ¿no? Porque evidentemente la perspectiva actual no es la de la época de Chávez, pero sale muy bien parado. Lo he hecho por eso, porque realmente se ve que Chávez, con sus virtudes y defectos, con sus limitaciones que señalo en el libro, yo intento poner a Chávez en su sitio. Cuando dice una cosa que es correcta lo digo, y si se equivoca también. Tiene diagnósticos bastante aprovechables y que todavía hoy tienen vigencia. Y por último, terminar con Trifón Gómez San José, un sindicalista socialista, nacido en Zaratán, Valladolid, en 1889, que no se ha reconocido como corresponde. Trifón cursó estudios en la Escuela de Huérfanos Ferroviarios de Valladolid y comenzó a trabajar a los 14 años como aprendiz de tornero en los propios talleres de los ferrocarriles. Al mismo tiempo, como era muy emprendedor, estudió por la noche en la Escuela de Artes y Oficios y obtuvo el título de perito mecánico. A los 20 años ingresó en la UGT y en la Agrupación Socialista de Valladolid. En 1915, poquito después, ya fue designado secretario general del Sindicato Ferroviario del Norte y organizó en 1917 la huelga general. Uno de los organizadores. Los ferrocarriles tienen una función estratégica en todas las guerras, como podéis imaginar. Por eso tuvo que exiliarse, estuvo en París y al año siguiente regresa a España, se instala en Madrid, se da de alta en la Agrupación Socialista Madrileña y al poco tiempo es elegido ya secretario general del Sindicato Nacional Ferroviario, donde va a ser secretario general hasta el año 34. Su carrera política y sindical se puede decir que iba de la mano de Julián Besteiro. Era como el masón y tenía su orientación política. Y Besteiro él era un obrero, Trifón, una cierta autoridad intelectual sobre él, ¿no? De la mano de Besteiro, como sabéis, fue el presidente de la UGT cuando falleció Pablo Iglesias, entre otras cosas. De la mano de Besteiro ocupó los altos cargos de la UGT y del PSOE. Fue del 27 al 33 el presidente de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid y de la Agrupación Socialista Madrileña. Tuvo una especial vinculación con el Ayuntamiento de Madrid. Ya en el 31, pegado a Besteiro, fue elegido concejal del Ayuntamiento. Presidió la Comisión de Hacienda y fue teniente de alcalde del distrito de Inclusa. Y durante la guerra, primero fue concejal de Abastos, que era esencial, porque Franco quería cortar los suministros que entraban por la carretera de Valencia, por eso la batalla del Jarama, y Miaja lo nombró en el 37 director general de abastecimiento de la Junta de Defensa, que era esencial en aquel periodo. Por otra parte, tanto en las elecciones del 31 como en el 33, Trifón fue diputado por Madrid. En el 39 se exilió y desde entonces participó activamente en la preservación del legado republicano y en la reconstrucción de la UGT y del Partido Socialista. Fue presidente de la UGT desde el año 44 hasta su muerte, en el 55. Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE del 44 al 51
y presidente del PSOE del 51 hasta el 55. Asimismo, fue ministro de Migración y Trabajo en el gobierno de la República en el exilio. Habría que destacar el gran trabajo que hizo, continuando de alguna manera el legado de Largo Caballero, en los organismos sindicales internacionales. Trifón participó en el 45 en la creación de la Federación Sindical Mundial y en el 49 en la fundación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la CIORS. En estos años estuvo al lado de Indalecio Prieto y participó en el comité negociador del Pacto de San Juan de Luz, suscrito en 1948 con los monárquicos para poner fin a la dictadura de Franco, y que don Juan tiró por la borda. Dicho irónicamente, porque realmente lo tiró por la borda del Azor cuando se entrevistó con Franco. Trifón se trasladó a México, enviado por los organismos internacionales, para crear la estructura regional en Centroamérica y Sudamérica de la Federación Internacional de Transporte, y murió allí en México en 1945, rodeado por lo mejor del exilio español mexicano. Creo que Trifón debe ser reivindicado por los socialistas y los progresistas en general, y especialmente por la UGT y por el PSOE, porque hizo una labor tremenda, enorme, que no es reconocida hoy suficientemente. Termino. El exilio republicano tuvo una gran importancia cuantitativa y cualitativa. Cerca de 500.000 de españoles se vieron obligados a abandonar España por defender la democracia, huyendo de la represión y la muerte. Fue sin duda uno de los episodios más dramáticos de la historia española contemporánea. Muchos de los exiliados vivieron unas condiciones difíciles y murieron lejos de su tierra y su gente. Para el progreso de España fue una sangría injustificable, pero su legado se mantuvo vivo y constituyó una referencia imprescindible para la reconstrucción de la izquierda y de la democracia en España. Gracias.